y gracia, amados hermanos. Hoy estamos culminando el estudio del tema del reino, el reino de Dios, dentro del estudio que venimos haciendo de la declaración de fe de la comunidad cristiana El Camino. Y no es que estemos culminando con la creencia de que es que hemos estudiado todo el reino y más faltaba. El reino de Dios es algo tan extenso, tan inconmensurable y que requiere una revelación de parte de Dios que nosotros alcanzamos a asimilar parcialmente. Habrá un día en que este conocimiento será mayor cuando estemos ante su presencia, cuando estemos cara a cara. Sin embargo, es cierto que ese misterio del reino, como se dice, el misterio del reino a través de las parábolas, el Señor Jesucristo desarrolló cerca de 50 parábolas para hablar del reino de los cielos. Entonces, es una aproximación que nosotros humildemente hemos hecho para poder comprender que somos miembros de un reino, del reino de Dios, del reino de los cielos, que somos hijos de ese reino, que somos reyes y sacerdote y que tenemos un rey, Señor y amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho en algunos o varios de los estudios que se han presentado que este reino tuvo una inauguración, tuvo un inicio, y ese inicio se dio con la venida del Señor Jesucristo, cuando se hizo mortal, cuando nació en esta tierra, en este planeta. Allí se dio el inicio de ese reino, el cual luego tuvo un desarrollo y ha tenido un desarrollo hasta los días de hoy y los días siguientes, hasta que se dé la consumación con su segunda venida. Quiero aclarar que no quiere decir que antes de Cristo Dios no estuviera reinando. Eso es muy importante. En ese sentido, me gusta como algunos comentaristas hacen una diferenciación del reino de Dios y dice del reino de Dios desde que Dios es eterno, incluyendo la creación, ¿sí?, hasta la venida de Cristo, es un tiempo también de su reino. Y en ese reino Dios quiso que la humanidad, el hombre que Él creó, como lo dice allí en Génesis, en el capítulo 1, que Dios creó al hombre, lo hizo conforme a su imagen, y se lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y le dijo enseñorear sobre la creación que Dios había creado, le delegó. Y hay un hombre que todavía no había caído, que no había pecado, había sido delegado por parte de Dios mismo para que gobernara. Y eso hace parte importante del reino de Dios. Luego vemos que Dios también escoge al hombre y siempre escoge un remanente, un residuo, llamándole remanente a ese grupo de personas que deciden en su corazón obedecer y seguir a Dios y seguir a Cristo. Ese remanente es en quien Dios también coloca
su confianza, le asigna una responsabilidad a ese remanente para que siga la tierra siendo bendecida a través de ese remanente. Antes de hablar de remanente hablábamos de un Abraham, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y luego se constituye una nación, la nación del reino que vino a ser el pueblo de Israel. Lamentablemente, en esas asignaciones el hombre iba fallando desde Adán, ¿sí? Y por Adán entró la desobediencia, entró la muerte. Pero estaba escrito y era sabido que vendría un segundo Adán, Cristo, que traería el cumplimiento de ese reino a la tierra a través de una obediencia perfecta, la obediencia del Señor Jesucristo. Un enviado, el Mesías, el Salvador, el fiel y verdadero. Entonces, allí, por medio de Jesucristo, ¿sí? Y conforme también a lo profetizado y a lo prometido, se levantaría del linaje de David un Salvador, un Rey, cuyo reinado sería para siempre. Como dice en el libro de Lucas, el Mesías, el Hijo de Dios, el Altísimo, su reinado será eterno. Sin embargo, las expectativas, no solamente del pueblo de Israel en esa espera del Mesías, esperaban algo muy terrenal, algo muy limitado, algo muy pequeño. Porque era quizás solamente que Israel, el pueblo, la nación de Israel tuviera una relevancia, una preponderancia, un sitio de altura, un sitio supremo delante de todas las naciones de la tierra. Si bien eso fue prometido para el pueblo de Israel, de que a través del pueblo de Israel fuera conocido el nombre de Dios. Pero Israel también falló, el siervo de Dios llamado Israel, porque Israel también fue llamado siervo de Dios, como nación falló en representar el nombre de Dios y dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones de la tierra. En esa perspectiva histórica vemos que llega ese día, ¿sí? Desde la creación, dice, hasta Moisés se hace una línea de tiempo, dice, donde todavía no se había instaurado la ley y donde reinó la muerte. Luego de Moisés y hasta Cristo reinó la ley y nació un pueblo, el pueblo de Israel. Y luego viene la inauguración del reino a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo fue claro en decir que su reino no es de este mundo. Cuando Él es interrogado por Pilato, cuando es juzgado en la antesala de su muerte, el Señor Jesucristo le responde a Pilato en el capítulo 18, en el verso 36, y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y también asimismo, en el capítulo anterior, en el capítulo
17 no solamente señala que su reino no es de este mundo, sino que también nosotros, los hijos de Dios, los súbditos de ese reino, los vasallos de ese reino que somos nosotros, tampoco somos ciudadanos de este mundo. Dice en Juan capítulo 17, versículo 16, dice: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados, consagrados en la verdad. Entonces, es un reino especial. Nos cuesta trabajo, mucho trabajo, entender o vivir como ciudadano del reino de los cielos, porque muchas veces nos hallamos mirando hacia abajo y no mirando hacia arriba, no poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, de donde viene la palabra, de donde viene la orden, de donde vino el Espíritu. Y este reino, que es un reino que supera, que trasciende la línea del tiempo terrenal y el espacio terrenal, y que aún supera la muerte. Estamos de este lado de la muerte y vivimos como seres en esta tierra, siendo ciudadanos celestiales. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y somos, como ciudadanos de ese reino, somos ciudadanos celestiales. Por eso existe una gran parte de la teología que utiliza el término del ya, pero todavía no. Y ese ya del reino se refiere a que el Señor Jesucristo ya vino, ya fue a la cruz, ya venció la muerte, ya venció a todas las huestes espirituales de maldad, venció el pecado, venció la naturaleza pecaminosa, venció la carne, resucitó de entre los muertos. Todo eso ya lo hizo. Y gracias a su muerte en la cruz, gracias a su resurrección y a su ascensión, y a que está sentado en el trono a la diestra del Padre, fue cumplida la promesa del Espíritu Santo, que fue anunciado, que fue profetizado. Y él dijo: es necesario que yo me vaya y que ascienda, para que descienda el Espíritu Santo, que será derramado sobre toda carne. Y ese Espíritu Santo fue derramado sobre todos aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, entregando sus vidas por medio de la fe. Allí se da ese cumplimiento. Antes el Espíritu Santo visitaba y ungía a las personas, a reyes, a sacerdotes, pero hoy, gracias a la obra de Cristo, el Espíritu Santo, ya en ese ya del reino, vivimos dentro del reino por el Espíritu Santo que nos ha sido dado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No de palabras, sino por la misma obra de Dios en nosotros. Alguna vez el Señor le dijo a
a algunas personas que le decían Señor. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Rey si no hacen lo que yo les mando, lo que yo les digo? Tener al Señor Jesucristo como Rey de ese reino celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único y verdadero, implica necesariamente que obedezcamos a ese Rey eterno. Entonces, ese es el ya. Ese ya tuvo un cumplimiento porque Él vino, nacido de una virgen, como el Mesías esperado, que cumplió todas las promesas anunciadas. Y en cuanto a su nacimiento, en cuanto al desarrollo de su ministerio, en cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección, en cuanto a la ascensión, en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Y lo que falta por cumplirse tiene que ver con esa consumación del reino, con la segunda venida del Señor Jesucristo. Esa consumación que también, como lo vimos en uno de los estudios, se cumple allí en Apocalipsis capítulo 11, en el verso 16, cuando esos ángeles, las huestes de los cielos, anuncian la segunda venida, pero el anuncio para allá, un anuncio de milésimas de segundo. Hay un gran estruendo en los cielos, como dice en Apocalipsis capítulo 11, y dice, he aquí que ahora hubo un gran alboroto en los cielos, dice, he aquí que ahora los reinos de este mundo vienen a ser del Padre Eterno y de su Hijo Jesucristo. Con trompetas, con gran alboroto, se inicia la consumación del reino con la segunda venida del Señor Jesucristo, y en ese momento se inaugura el milenio. El Señor Jesucristo se sienta en el trono de David conforme a lo profetizado en el libro de Isaías y reina sobre toda la tierra. Y luego de ese milenio viene el juicio del gran trono blanco, y el Satanás, la bestia, el falso profeta, el anticristo y el falso profeta, y todos aquellos cuyos nombres no están anotados, no están registrados en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego. Y entonces viene después de eso la nueva Jerusalén, con todos los redimidos, con todos los que hemos confiado, creído en Jesucristo como Señor y Salvador, con todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo por medio de la fe, con todos aquellos cuyos nombres están anotados en el libro de la vida, que somos todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, Dios Todopoderoso, al enviado a su Hijo amado Jesucristo. Porque todo el que confía en Él tiene vida eterna, mas el que rechaza al Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y ese es el Evangelio, la buena noticia que anunciamos, que Jesucristo murió por nuestros pecados para hacernos ciudadanos de ese reino eterno, de ese reino que trasciende este tiempo y este espacio, que no es de este mundo, y que nos conduce después de esta vida a permanecer
para siempre con el Dios creador eterno, el Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo. Así que por eso también se habla de una iniciación de ese reino, como está escrito en Mateo, en el capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 28, y en Lucas 17, 20 y 21, donde dice: si yo por el Espíritu de Dios expulso estos demonios, es porque el reino de los cielos ya ha llegado, ya llegó, ya sucedió, y allí lo estaba declarando el Señor Jesucristo en Mateo 12, 28 y en Lucas 17, 20 y 21. Luego vemos la continuación y sigue desarrollándose ese reino. Hoy, cuando estamos aquí hablando y tú me estás escuchando y yo estoy diciendo estas cosas, estamos participando de la expansión de ese reino. Y somos exhortados, somos ordenados. El Señor nos ordena y nos da esa comisión y esa orden de que vayamos y prediquemos las buenas noticias del reino en todas las naciones. Lo hacemos cuando hablamos y anunciamos de que este evangelio a las personas que Dios coloca delante de nosotros. Lo hacemos cuando oramos por la extensión del reino, cuando oramos por la mies que es mucha y los obreros son pocos, y oramos que Dios envíe obreros a la mies. Cuando participamos a través también de nuestras propias vidas y a través de nuestros bienes, de nuestros recursos, y estamos promoviendo la expansión de ese reino. Y tenemos tiempo para hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Aunque, como están las cosas y como dice la palabra, creemos que el Señor sacará a su iglesia de este escenario antes de la gran tribulación, antes del día de la ira de Dios. Antes de ese día, la iglesia será levantada y llevada con el Señor para vivir por la eternidad con ella. Somos ciudadanos de ese reino y debemos tenerlo bien claro. Esperamos con mucha esperanza ese día en que Él venga y venga la plenitud y la consumación de ese reino donde el Señor gobierne con plenitud, con justicia, con equidad, con bondad, trayendo todo ese bienestar, y nos hará partícipes de ese gobierno celestial, de ese gobierno santo, de ese gobierno precioso, intachable, de ese gobierno sabio, donde todas las cosas serán reconciliadas con Dios y entre cada una de la creación, de los miembros de la creación de Dios. El reino de Dios no es comida, ni bebida, ni vestido, ni cosas terrenales, aunque estas cosas nos bendigan y nos benefician. El reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios tenemos que ver en cada una de esas 50 parábolas la revelación de ese reino. Y tenemos que seguir
estudiando. El misterio de Dios ha sido revelado y se sigue revelando por medio del Señor Jesucristo. La imagen del Dios invisible. Lo invisible que está oculto se hizo visible a través del Señor Jesucristo. Y ahora el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, gobierna, reina, intercede como el Señor de su iglesia, como la cabeza del cuerpo, y se da a conocer a los pueblos impíos, a los pueblos por medio de su iglesia. Entonces, la iglesia hoy expresa a Dios, o representa a Dios con el poder, con la unción, con la presencia del Espíritu Santo. La iglesia tiene esa misión de revelar, de mostrar a Dios al mundo. Como súbditos, como hijos de Dios y también como amigos de Dios, porque Dios nos ha dado ahora también el nombre de no ser llamados tan solo siervos, sino de ser llamados amigos, porque sabemos lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios le ha dicho al Hijo, y el Hijo ahora nos ha dicho a nosotros por el Espíritu Santo, por su palabra. Entonces el Señor también nos llama amigos. Y podríamos seguir hablando de ese reino, pero hoy la invitación es que hay muchas personas que no son ciudadanos del reino y que Dios quiere incorporar, introducir a su reino eterno por medio del mensaje del Evangelio, por medio de su santa palabra. Y esa misión nos ha sido encomendada a nosotros, sus hijos. Y no podemos ser desobedientes en esto. Entonces ruego al Señor que nos dé ese valor, esa valentía, ese denuedo para predicar este Evangelio del Reino, para que podamos arrancar de ese mundo de tinieblas a muchos, para que muchos escapen de esta generación perversa. Qué privilegio que tú seas miembro de ese reino, que ya seas parte del reino. Qué bendición. No solo qué privilegio, qué alegría y qué gozo. Pero aún nuestro gozo no ha sido completado hasta que estemos compartiendo el Evangelio, hasta que no estemos viendo a muchos llegando a este reino, para que tengan vida eterna. Y no es cuestión de unos cuantos, de líderes y de pastores, es de todos los hijos del reino, de todos los hijos de Dios. Dios está poniendo ese sentir en el corazón de cada hijo, compartir la salvación, el mensaje de salvación. Cuando un hijo nace en una familia, un bebé no sabe ni quién es el papá, luego sabe quién es el papá, luego sabe que es miembro de esa familia en la cual nació, luego sabe que es ciudadano de una nación, de un país, luego sabe también sus derechos y también sus deberes. Nosotros un día nacimos en Cristo como nuevas criaturas, y esa palabra reino nos parecía una palabra rara. Hoy hemos avanzado un poco
no somos niñitos, y el Señor ya nos dice que no necesitamos tutores ni albaceas, sino que somos hijos mayores, primogénitos del reino, para disfrutar las promesas del Señor, pero también para asimilar las responsabilidades del reino con gozo. Y es por eso que sentimos la necesidad de anunciar al Señor Jesucristo, porque no queremos, como el mismo Padre, que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todo el mundo conozca que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es lo que quería resumir como epílogo de este reino, que habíamos dicho que todo reino tiene un rey. Ese rey es el Señor Jesús, que hay un pueblo del reino, que es la iglesia, la unión de Dios que hizo un solo pueblo por medio de Jesucristo, y ese lugar que trasciende este espacio en el que vivimos, porque realmente el lugar de ese reino trasciende esta tierra, porque también un día estaremos con Él en el cielo. Un otro día antes estaremos también con Él disfrutando el milenio, y también estaremos disfrutando ese lugar de la nueva Jerusalén. Oremos. Padre amado, te bendecimos, te damos gracias, te exaltamos. Estamos tan agradecidos, tan alegres que nos hayas adoptado como tus hijos y nos hayas introducido en el reino de tu amado Hijo, Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes, que nos capacites cada día más para compartir ese regalo de la salvación a los que no te conocen. Sigue preparando los corazones y llena nuestra boca de tu palabra para compartir a tiempo y afuera de tiempo, para que muchos sean salvos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.